¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos acompaña hoy el presidente de Masportelde, Juan Francisco Artiles. Muy buenas noches, Juan Francisco. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a toda tu audiencia, que es importante. Muy bien. La última vez que estuvimos con don Juan Francisco Artiles fue cuando hicimos aquel reportaje del Punto Limpio famoso en el que se había pagado una cantidad bastante importante de dinero y que no se había hecho nada. Hoy vamos a seguir hablando de Telde y vamos a seguir hablando de los supuestos buenos hechos de la alcaldesa respecto de la base económica de la que ella presume y que me da la impresión que el señor Artiles no comparte. Bien, yo he oído a la alcaldesa, sí, no se ría, es verdad, yo he oído a la alcaldesa en 2 o 3 programas radiofónicos en donde presume que ha acabado con toda la deuda, que la gestión económica es extraordinaria, que ya poco menos que tienen solucionado todos los problemas que antes tenía Telde. ¿Eso es así o no? No, eso no es así. Eso es, bueno, ya conocemos a la alcaldesa de Telde y bueno, ahora a 6 meses de unas elecciones, pues está en la ola, ¿no? Está echando la casa por la ventana. Lo mismo que hizo hace 4 años, antes de las elecciones. Creo que tú conociste bien cómo funcionaba, ¿no? Y todo aquello que decía, y del dicho al hecho lo de siempre, ¿no? El buen trecho. Y bien, yo también he escuchado esa buena nueva que la alcaldesa va lanzando por los medios de comunicación, pero hay una frase que nosotros utilizamos desde la primera liquidación presupuestaria que hizo la alcaldesa en el año 2016, aquello de la realidad virtual, ¿no? Una cuestión es la realidad virtual, la que vive la alcaldesa, la que ella considera que es positiva para ella y para vender lo que supuestamente hace, y la realidad que vivimos todos y todas las personas que vivimos en Telde. Ella presume de superávit, cosa curiosa. En julio tuvimos un pleno donde le decíamos que por qué presumía de superávit cuando ese superávit viene, deriva de las leyes que tanto Nueva Canarias ha criticado y cuestionado, que son las leyes de estabilidad presupuestaria, o un superávit económico que proviene de planes de ajuste, que proviene del sacrificio que le estamos haciendo, o en este caso está sufriendo la población de Telde, ese daño que se le está ocasionando porque le estamos poniendo impuestos de primera con servicios de cuarta, quinta, sexta categoría, octava, como me decía alguien esta semana. Es decir, ella presume de algo que no ha hecho absolutamente nada para que se produzca. Hacemos un análisis simple de qué medidas económicas ha adoptado este gobierno para obtener buenos resultados económicos. Ninguna. Conclusión, son las mejores delegadas del señor Montoro, que ya no es ni ministro de Economía, en este caso de Hacienda, las mejores delegadas de las políticas del señor Montoro en Telde. La cuestión es que presume de algo que antes criticaba. No olvidemos que esos planes de ajuste han conllevado cierre de las escuelas infantiles, despidos en la escuela de música, despidos en la empresa de recogida de residuos sólidos, despidos en la empresa que en este caso presta el servicio de parques y jardines, y recortes en todos los servicios que presta el ayuntamiento a los vecinos de Telde. Y como prioridad, pagar la deuda bancaria, que presume de liquidar la deuda. Es que la ley obliga a liquidar deuda. Lo único que faltaba encima era que teniendo tanto dinero no fuesen capaces ni de pagar las deudas. Pero no solo hace referencia a la deuda bancaria. Yo conozco casos, en fin, no de uno y otro, de bastantes personas, bastantes proveedores del Ayuntamiento de Telde, que le deben factura en algunos casos de años, de bastantes años. En una de esas entrevistas ella dijo además que también se había liquidado la deuda con proveedores. Eso es mentira. A lo menos el calificativo más suave, bueno, pero por eso es decir, Telde, los mismos datos que da la intervención de fondos local al Ministerio de Hacienda, dice que Telde es el segundo municipio de España en pagar a los proveedores por la cola, no por arriba, por la cola. Es decir, somos los penúltimos del Estado español en pagar a los proveedores. En los plenos estamos viendo facturas de agosto, de julio, de junio, de mayo. Es decir, estamos viendo facturas de hace 4, 5, 6 meses que van a los plenos por reconocimiento extrajudicial de crédito, porque encima muchos de ellos no tienen contrato, porque no son capaces ni de renovar, ni prorrogar, ni actualizar un contrato. Y estamos viendo proveedores que se le debe de meses atrás.
pero la media está en más de 2 años, más de 2 años de retraso. En fin, ella habla de préstamos importantes liquidados de 72 millones, en fin, habla de cantidades importantes. También dice que en 2 años ella tendría liquidado todo, claro, tendría que ser reelegida para que al cabo de 2 años eso funcionara así. Pero yo sé que hay sentencias importantes que tiene que pagar, en algunos casos por dejación del propio ayuntamiento, en muchos de los casos. ¿Cómo está todo ese asunto? Bien, los 72 millones de euros son los famosos créditos ICO, que como contrapartida Telde tuvo que aprobar un plan de ajuste. Ese plan de ajuste que conllevó lo que yo dije antes, cierre de las escuelas infantiles, recortes de servicios, llevó, digamos, una reducción en los gastos, pero al mismo tiempo esa reducción de gastos afecta a la población, a los servicios que percibe. Y por el otro lado, llevó un incremento de impuestos, de tipos impositivos los más altos que Telde ha sufrido en toda su historia. A cambio, el Ministerio de Hacienda, a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, avala para que Telde pueda acogerse a un préstamo de 72 millones de euros con el aval del Estado para pagar a proveedores facturas que estaban en los cajones, que precisamente el gobierno que presidía don Francisco Santiago, estando la actual alcaldesa, la actual concejala de Economía y Hacienda y el actual concejal de Contratación, dejaron, solo de esa etapa 2007-2011, dejaron más de 20 millones de euros en los cajones. Es decir, gastos sin cobertura presupuestaria. Después de haber solicitado el señor Santiago y su gobierno en el 2007-2011 un crédito de 44 millones de euros para lo mismo, para poner las cuentas municipales a cero. Es decir, después de supuestamente haber puesto el contador con los proveedores a cero, en el 2012 el gobierno PP, Coalición Canaria, Ciuca, se embarca en un crédito de 72 millones de euros para volver supuestamente a poner el contador a cero, que no es así, porque en la famosa cuenta esta 413 de facturas en los cajones, para que todo el mundo nos entienda, siguen apareciendo facturas del año 2010, del año 2011 y quizás alguna anterior. Es decir, eso de ponemos el contador a cero, endeudamos a Telde con los bancos, cambiamos deuda comercial con proveedores por deuda bancaria, eso ha sido una mentira, pero de la corda. Ni contador a cero ni nada, seguimos pagando facturas viejas. Con ese crédito, el 34% de esos 72 millones de euros, según dice el propio Tribunal de Cuentas, previa denuncia además por Telde, el 34% de esos dineros se utilizaron, digamos, de forma indebida para hacer pagos que no tenían la cobertura que ese Real Decreto le permitía al ayuntamiento para pagar a proveedores, porque ni eran en algunos casos contratos de suministro, ni eran obras, eran expropiaciones, adquisición de suelo. Era la famosa parcela del señor Ambrosio Jiménez en la zona de La Mareta, que está en un... ¿Estamos hablando de los 10 millones de Ambrosio Jiménez? 10, 13. Le añadieron 3 más de propina por intereses sin reclamarlos, una cosa curiosa. Y luego el agujero negro que tienen con Aguante Telde, que se le debía 8 millones y tantos, casi 9, que también se le pagó con este crédito, que no se le podía pagar porque es una empresa vinculada al ayuntamiento, una empresa mixta. Pues el resto... Del resto, más de 20 millones de euros ya venían de la época 2007-2011, cuando supuestamente el contador se había puesto a cero. Entonces, ¿que las cuentas del ayuntamiento están cuadradas, que se ha liquidado con los bancos? Sí, claro, estamos obligados. Ese es el gran lastre que tiene este municipio. Es decir, hemos recortado servicios a los vecinos y a cambio pues nos han dado dinero para pagar los derroches, los despilfarros y las locuras que han habido de aquí para atrás. Yo hablo de los últimos 12, 15 años, porque miramos la relación de los famosos ICO y locuras. Eso fue en el 2012, pero en el 2013 hacen una ampliación. Montoro creo que saca otro, era otro decreto. La ampliación la hicieron en el 2014. Otro decreto, el 8-2013, también para acogerte a dineros para pagar a proveedores, del Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores, y piden el gobierno del Partido Popular, Ciuca y Coalición Canaria, casi otros 18 millones de euros para pagar a 3, 4 empresas, porque luego la excusa de siempre es los proveedores tienen que cobrar, cientos de proveedores que tienen que cobrar, pero 5 o 6 son los que se llevan el 70, el 80%. En el 2014 refinancian el del 2012, y para que Madrid le acepte esa refinanciación hasta el 2033, 20 años,
hay que volver a subir los impuestos, hay que ajustar los ajustes, hay que meter más recorte. El servicio de limpieza, pues se elimina el servicio de playa, se elimina la recogida de los festivos, se elimina la limpieza de los contenedores, las campañas de prevención, es decir, Telde, te puedes pasar por cualquier zona donde hayan contenedores de basura y mejor que te tapes la nariz. Eso lo vamos a ver ahora, porque le quería decir que tenemos alguna información de aguas de Telde al que yo creo que le deberíamos dedicar un programa entero, porque merece la pena. Bueno, aguas de Telde, las expropiaciones, cualquier Bien. cosa, las vallas publicitarias, cualquier cosa en la que quieras entrar. Pero al hilo de esos recortes, ahora vamos a ver ahí una serie de fotos que tenemos de Telde y usted nos explica qué es, porque la verdad es que la imagen que dan, esas fotos empiezan ahí, esas fotos dan una imagen pésima de Telde. ¿Esto qué es? Bueno, ahí hay un poco de todo. Hay el incivismo, porque hay que decir que también a veces hay ciudadanos y ciudadanas que tendrían que tener un poquito de, por lo menos, de preocupación por lo suyo. Pero también hay dejadez y desidia por parte de la administración pública. Es decir, que la basura dure semanas sembrada o tirada detrás de los contenedores y que nadie la recoja, alguien tendría que preocuparse por lo menos de qué es lo que está haciendo la empresa de limpieza. Incivismo, pero eso hay que recogerlo. No, por supuesto, lo que te comentaba, ahí tienes pues papeleras en el paseo marítimo, que, bueno, servicio de playa los fines de semana de limpieza desapareció, vuelta a lo mismo. Además, si te fijas a la derecha, ese es el Parque Franchi Roca, verás el abandono que sufre ese parque también, es decir, no existe mantenimiento, eso es en Ginamar, en el Cascajo, la Biblioteca María Morales particularmente, donde, bueno, el mantenimiento brilla por su ausencia. Hablamos curioso, de... Sí. Biblioteca... es una biblioteca pública del Ayuntamiento. Lo que debiera de brillar es la letra, pero ahí las letras fallan. Pero son detalles que no, es que es lamentable. Bueno, esa es la zona comercial de San Gregorio. Esa es la cuestión que intentaba explicar antes, ¿no? No podemos... esto es un parque infantil que está en San Juan. Que está clausurado. Los juegos infantiles sí. El problema está en que no podemos presumir de superávit económicos cuando tenemos un déficit en la prestación de servicios públicos. Es decir, eso no tiene ningún sentido. No podemos ir intentando tapar, como decía antes, la realidad. La realidad virtual es la que vivimos a través de los medios, esos mensajes que se envían de que todo va bien, todo está bien, y el que hable mal de Telde es porque no quiere a Telde, porque se nos acusa a veces a la oposición de no querer a Telde, porque dice que somos muy negativos. Pero la realidad es una sola. Esa es una obra que eso creo que ya lo han repuesto, pero esa es una obra que se hizo en el 2015, que tenía estaba en garantía. Nosotros en 3-4 ocasiones a la propia empresa, y no en los medios de comunicación, estas cosas las cuestionamos y las criticamos. Pero nadie nos hacía ni caso. Esto de los contenedores no es no te fijas en la cantidad de basura, fíjate en el color del contenedor. Si ese contenedor hace años que no se lava. Está asqueroso. Pues imagínate, eso es... Las aceras Ese es el servicio público, es decir, lo que estamos pagando. Entonces, si no me equivoco, es por la zona de Valdecasa, alrededor de la plaza y de la asociación de vecinos. Es decir, hay de todos los barrios del municipio hay un poco. Esto es por la parte del Parque de las Mil Palmeras, si no me equivoco, en Ginama, que aquello es curioso, ¿no? Además... estamos ahora intentando rehabilitar edificios, lavar la imagen del exterior, pero nos metemos en el interior y es para echarte a llorar, ¿no? Entonces, yo repito, hay una parte de incivismo, pero también, mira qué bien en esa foto se ve reflejada la obra nueva, la que se está rehabilitando, con un lago de agua que los colores mejor, no sé a quién sacarlo. Es un lago de agua fecal, es eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, repito, no podemos presumir de superávit económico que provienen del sacrificio y de, digamos, como digo yo, la mano en la cartera que le estamos metiendo a los vecinos vía impuestos para terminar dándole este tipo de servicio. Sí, porque esta foto además no es de un lugar en concreto, estamos cogiendo fotos aleatorias. Ni son fotos de hace 2 años, son fotos de la semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. Por consiguiente, cuando uno dice, no, yo presumo de que tengo superávit... No, y además porque es incierto. Es decir, he leído antes de venir que, bueno, Nueva Canarias va a presentar 4 enmiendas a los presupuestos del señor Sánchez para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit. Vamos a ver, los ayuntamientos pueden utilizar el superávit. Eso es totalmente incierto. Es decir,
La disposición transitoria sexta de la propia ley esa de estabilidad que Nueva Canarias quiere derogar o como lo quieran llamar, derogar, así lo llevaron a una moción en el Pleno, la propia ley dice que el superávit se puede utilizar por parte de aquellos ayuntamientos que cumplan una serie de requisitos, entre ellos es estar al día con los proveedores. Telde no está, como dije antes, Telde es el segundo por la cola en el Estado español en pagar a los proveedores, estamos en 500 y pico días, casi 2 años, real, digamos en el global 500 y pico. Telde tiene deudas en este caso con los expropiados. Telde tiene en los cajones todavía un número importante de facturas que no se ha llevado a pleno, que hay que reconocer, y Telde tiene un plan de ajuste que aún no se ha quitado encima porque tiene que liquidar la deuda bancaria generada por ese crédito ICO, como decía antes, al que se acogió Telde, sometiendo al municipio a unos recortes y ajustes tremendos. Vamos a ver, yo de eso no puedo señalar directamente a los que gobiernan actualmente, porque esto es del gobierno anterior, eso es evidente, pero es que los que gobiernan actualmente, me refiero a Nueva Canarias, porque Coalición Canaria y el señor Martel ya estuvieron en el gobierno anterior y fueron los que en el 2014 refinanciaron ese crédito, que era con los que doña Carmen Hernández no quería pactar porque habían llevado a Telde a esta situación, ahora pacta y gobierna con ellos. Yo no le señalo como responsable directo, pero sí como, digamos, utilizando una expresión a lo mejor no adecuada, pero colaboradores necesarios en esta tarea. Es decir, todos cuestionábamos y criticábamos lo que estaba sucediendo. Y lo que está en este momento dando por bueno la señora alcaldesa son esas medidas que se tomaron, porque está presumiendo de los resultados de esas políticas. Es decir, hablaba también, creo, en una entrevista que hacía hace poco en una emisora de radio conocida aquí de Las Palmas, creo que en la cadena SER, hablaba de que en 2 años se cargaba el plan de ajuste. Es decir, esas cosas estamos acostumbrados a escucharlas y a 6 meses de unas elecciones. Es decir, todavía la deuda bancaria ronda los 60 y pico millones, está en 80, pero como en julio reconocimos, hicimos una modificación presupuestaria, aprobada por el gobierno, por supuesto, nosotros nos oponíamos, porque entendíamos que prioritariamente o principalmente había que pagar la deuda con los expropiados, se hizo una modificación de crédito para liquidar 20 millones, adelantar 20 millones de pago a los bancos para liquidar esa deuda. Si quedarían, si se paga eso, unos 60 y tantos. 8 millones que se reconocieron o se modificaron para pagar a proveedores. Entre ellos, uno solo se lleva casi el 70%, que es FCC, la empresa que presta el servicio de residuos sólidos, que se le deben facturas del año 2015. ¿El que hace ese servicio? El que hace ese servicio que nadie vigila que lo haga bien, por ejemplo. De esos casi 6 millones de euros que se lleva FCC, a nosotros nos consta de que solo en intereses, porque le ha ganado al ayuntamiento en los juzgados esos pleitos por esas deudas, nos consta que se va a llevar más de 1 millón de euros. Estimamos que 1,5 millones. ¿Por qué hago el cálculo de 1,5 millones? Solo en intereses. Solo en intereses. Le preguntamos a la concejala de Economía y Hacienda, pero no quiso contestar ni ha contestado. Calculamos con 1,5 millones porque si a la empresa de alumbrado, por lo mismo, teniendo más de 30 millones de euros en el banco, no se le pagaban las certificaciones del año 2015 y se vio obligado a ir al juzgado a demandar al ayuntamiento para que se le pagara y se le pagase lo que se le debía, el ECNOR solo, eso está en sentencia, se llevó en intereses 470.000 euros, más las costas 100.000. Es decir, el ECNOR se llevó 600.000 euros entre costas judiciales e intereses bancarios por una deuda de 2 millones. Si a FCC le debe 6, multipliquemos por 3 más los intereses generados de los intereses por el tiempo que han tardado en pagarle y las costas judiciales, pues puede estar rondando 1,5 millones de euros. Ustedes decían que de esos 80 millones había que pagar las expropiaciones. ¿Había alguna necesidad de pagarle a los bancos por alguna razón? Ninguna. Sin embargo, los bancos que ya tienen ese interés prefijado, ¿por qué entonces pagarle a los bancos y no a los expropiados, que sí está generando un volumen de intereses importante? Nosotros presentamos una alegación porque hay un pacto judicial. Es decir, las expropiaciones en Telde, eso es el agujero negro, no, el oscuro de lo que es de lo que ha sido la gestión del plan general, la gestión de esos expedientes y parte de la gestión económica.
Ahí se han llegado a firmar decretos sin cobertura presupuestaria, no hablo de ahora, sino hablo de precisamente, ahora hay un concejal de gobierno que está en el área de contratación, que en su momento fue también de expropiaciones. En el área de contratación no, está en vías, en aguas de Telde, en la Concejalía de Agua, que es el señor Arencibia. Bueno, nosotros en esos expedientes ¿Agustín Arencibia? Sí. Hemos encontrado decretos firmados sin cobertura presupuestaria que no solo se remitía a los expropiados para decirle, mire, yo he cumplido, usted va a cobrar, y se remitía a los tribunales, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para decirle, yo he ejecutado la sentencia, cuando no había cobertura presupuestaria. Si hablamos de decretos del año 2008 que nunca se ejecutaron, pero a las familias expropiadas, a las familias afectadas, no sé por qué, igual por aquello de si voy a denunciar esto se me empantana, no cobro nunca, y a nadie se le ocurrió nunca denunciar aquello, porque eso es una prevaricación enorme, por lo menos con la ley de haciendas locales en la mano. Y preferían la vía administrativa y esperar hasta que tocase. También ganaban mucho dinero porque los intereses iban creciendo, pero habían familias que no tenían recursos económicos, habían ocupado su suelo y al final no cobraban lo que era su derecho. Hay empresas que les ha convenido mantenerse, hay una sola que mensualmente la deuda del ayuntamiento por expropiaciones le genera casi 100.000 euros mensuales, y hay expropiaciones que de 2 millones de euros de justiprecio inicial, la última retasación está en 10 millones. Y a eso, a eso súmale los intereses. Esa es la gestión o la indigestión del plan general y la indigestión económica que ha sufrido Telde a lo largo de este tiempo. Hay un informe de intervención general del Ayuntamiento del año 2013, que además nosotros invitamos en aquel momento al interventor que fuese a la Fiscalía. Hay un informe en el que habla de gastos sin caja y fuera de presupuesto de hasta un 500%. Si analizamos todas las facturas que se han sacado de los cajones para pagar con cargo a esos créditos, que como contrapartida han tenido esos planes de ajuste que han sido el sufrimiento de los vecinos de Telde, es entendible. Es decir, lo que no puede un interventor es ir a una junta de portavoces, a una junta de gobierno o a un pleno con un informe de ese tipo, de 60 y tantas páginas, cuando lo que está haciendo es un relato de hechos de supuestos delictivos. Delitos, sí. Oiga, vaya usted a la Fiscalía. Él no fue, nosotros sí fuimos. Y bueno, ahí está. Don Juan Francisco, muchas gracias por estar aquí, pero finalmente, antes de despedirnos, todo lo que me está contando nada tiene que ver con lo que dice Carmen Hernández de que su política es extraordinaria. Vamos a ver, la alcaldesa no es nuevo, nosotros lo venimos diciendo, el autobombo y el postureo va bien, es muy buena para ellos, muy buena para hablar y vender lo que ella considera que tenga que vender, pero tiene una realidad virtual, que es esa que ella vive, y luego la que hemos visto, que son los hechos reales, es decir, la realidad que vivimos a diario. Ni va a liquidar el plan de ajuste en 2 años, esto me recuerda aquello de abriremos las escuelas infantiles, plan A, plan B, plan C, yo digo plan J, al final todos jodidos y todo sigue igual. Pondremos en marcha un servicio de emergencia social de 24 horas, es decir, no puedes atender las 8 horas normales bien como tiene que ser, digamos, prestado ese servicio, porque los recursos humanos y materiales no son lo suficientes para poder hacerlo, pero sin embargo decía el servicio de emergencia social 24 horas. Lejos quedó ya, por no entrar en ello, aquello del contrato con la ciudadanía, preelectoral, y lejos quedó, pues bueno, yo recuerdo muchísimos programas que se emitieron a través de este canal, donde se decían cosas que, bueno, que están ahí, que es imposible. Y presumir de una situación económica que deviene de aquellas políticas que todos hemos criticado, porque no ha habido ni una sola decisión encaminada a mejorar la economía en Telde, sino por la propia ley y por los propios planes de ajuste, las cuentas se han cuadrado porque nos cobran más por menos. Entonces, si gastas menos, ingresas más, lógicamente te sobra el dinero, pero tienes un superávit económico, pero tienes un déficit en servicios públicos tremendo. Don Francisco, muchas gracias por estar hoy con nosotros y alrededor de 15 días volveremos a hablar otra vez de Telde. Gracias. Muchísimas gracias. Don Juan Francisco Artiles, presidente de Más por Telde.